Hola, buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente ha tocado sus vidas en algún momento o lo está tocando en este mismo instante, sobre la psicología del poder. Y para eso nos acompañan dos psicólogas, grandes psicólogas. Liz Bazáñez, ella es maestra en psicología y fundadora de México Sin Estrés. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Julie, muchas gracias, qué gusto estar aquí. Y Mariana Trujillo también es psicóloga, maestra en psicología y especialista en trastornos de ansiedad y control de emociones. Mariana, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Julie. Gracias por la invitación. Bueno, el propósito es hacer una radiografía del poder, pero no solamente del poder político, sino de todo el poder que nos encontramos a lo largo de la vida, en la infancia, en la escuela, en el trabajo, en la vida de adultos. Y lo primero sería preguntarles si el poder es una relación social o cómo se puede explicar desde la psicología el poder. Mira, no existe más de una persona, ya sean dos, más sociedad, comunidad, etcétera, sin que haya una situación de poder. Esto se da desde los niños de 3 años, desde los chiquititos cuando empiezan a comunicarse en adelante. Y es necesario porque las partes positivas del poder es que quien lo emite, eso es muy positivo, dirige al grupo, ayuda a lograr metas, genera altruismo. ¿Quiénes no vimos el líder que levantaba el puño cerrado para ordenar a todos los que estaban alrededor del terremoto en los escombros a que se callaran? Ese era un líder, ese tenía poder, ese dirigía, ese llevaba una cuestión altruista. Entonces, si no hubiera habido poder ahí, hubiera sido un caos. Caos de los escombros, caos de todos lados, y necesitaba alguien ser un líder, tener el poder. Y eso es lo bueno del poder. Lo malo es que se puede disfrazar el sentido del deber en crueldad, en maldad, en abuso, en soberbia, en llevar a los demás para dañar a alguien, como es en el bullying, para tener el poder sobre los demás, ¿no? Pero Mariana, entonces se podría entender también el poder como, y perdón si lo estoy malinterpretando, pero como un asunto en donde hay seres humanos más fuertes que otros y hay seres humanos más débiles que otros, y entonces es necesario el poder. Es que sí, como lo mencionabas hace rato, en tu pregunta, ¿es una forma de relación el poder? De relación social. Es una forma de relación social, sí, porque, bueno, básicamente desde que nacemos, hay bebés, hay adultos que tienen hijos y los padres, ¿qué hacen? ¿No? Cuidan a alguien que no tiene las capacidades para cuidar por sí mismo. Y bueno, ahí se establece un poco el principio de la base del poder. Es alguien que tiene posibilidades de cuidar a otro, de guiar a otro, de darle algo que ese no tiene. Y bueno, básicamente es como los principios del poder, porque la finalidad es ese crecimiento como familia, como sociedad, como individuo, donde me apoyo de alguien que sabe, de alguien que me dirige, y se supone que llegaría un momento donde yo voy creciendo, voy aprendiendo, y esa relación de poder de poder o de influencia, de cuidado, de guía, iría disminuyendo porque empiezo a ser autosuficiente, empiezo a cuidarme por mí mismo, empiezo a pensar probablemente diferente a esa persona que me estaba guiando. Y conforme voy creciendo, pues ese poder o esa posibilidad de cuestionar lo que me están diciendo, esa guía, empieza a existir. Y a partir de ello, el poder empieza a disminuir. Pero, bueno, esto, a la pregunta que me acabas de hacer, es si hay seres humanos con mayores habilidades para ejercer el poder y hay seres humanos que permitimos que ejerzan ese poder. ¿Hasta dónde? Lo podemos decidir los que cedemos, porque básicamente es ceder el poder. ¿Pero se puede interpretar como unos más fuertes y otros más débiles o serían adjetivos incorrectos? Pues yo lo vería como en una etapa de, o sea, un niño no es débil, ¿no? Necesita, está en crecimiento, pero ¿qué tanto se queda ahí? Y tiene toda la posibilidad de no dejarse. Y no estoy diciendo que los padres sean los que tienen el poder, sino es una influencia, y es la parte de donde inicia, ¿cómo decirlo? El que alguien me guíe y que quiera que yo haga lo que esa persona quiere o cree que es conveniente. Y ahí es donde
¿no? Se Yo empieza a gestar el poder. Coincido Sí, con Liz. Mariana, porque esto tiene también algo innato. Hay personas que innatamente tienen este temperamento y por ende este carácter de liderazgo y se posicionan por sí solos. Y hay personas que innatamente dicen, ay, a mí que me digan qué hacer. Yo prefiero ser cola de león que cabeza de ratón. Yo no quiero pensar, yo no quiero decidir. ¿Y cuál es la diferencia? No todos podemos ser la cabeza. A lo mejor seremos la cabeza en alguna parte, a lo mejor seremos la segunda parte en otras áreas de la vida. Entonces, imagínate que todos en el batallón fuéramos generales, no funcionaría. Entonces, a mí no me gusta débil y poderoso o fuerte y en esta dicotomía. Yo creo que son roles que vamos jugando y que mucho depende también de la parte innata del ser humano o que decidimos otorgar, como también Mariana decía. Nosotros decidimos por quién votar para presidente o para gobernante y ese poder, lo tenga o no la otra persona, los demás se lo otorgamos. Pero hay personas, digamos, así como lo están planteando, pareciera que el poder es extrínseco al ser humano, es decir, está porque se debe organizar, porque disminuye el caos, porque facilita el crecimiento también, porque otorga comodidad, pero hay otro poder intrínseco del ser humano que está más apegado, o tenemos la idea que refleja más los aspectos negativos del poder, como la crueldad, la soberbia, y la gente que lo ambiciona y a veces lo ejerce bien, lo consigue y lo ejerce bien. ¿Es así? Sí, por supuesto. Parte del poder justo tiene las dos características, es positivo y en ese aspecto positivo da estructura desde a un niño, a su crecimiento, a una sociedad, ¿no? La organiza y le permite empezar a crecer como individuo, a crecer como sociedad y a saber y encontrar puntos de referencia, ¿no? Entonces, bueno, instituciones, gente que tiene autoridad, que sabe de algo, pues, ¿qué significa? Puede ejercer el poder alguien que tiene autoridad porque tiene conocimiento, porque tiene mayores habilidades, como decía hace rato Liz, puede liderar a alguien, a un grupo que necesita lograr algo, y sí, un líder tiene mayores atributos y va a guiar a las demás personas y en ese atributo, en ese conocimiento, tiene el poder, ¿no? Pero también es intrínseco, porque, por ejemplo, encontramos los dos nodos de antipoder en el ser humano. Los terribles dos, que es como una mini adolescencia, es el niño que le dices, vente para acá, no voy, pero es que siéntate, no me siento, me paro, etcétera, etcétera. Es un niñito que está teniendo una mini adolescencia de ir en contra de lo que me estás protegiendo, me estás guiando, me estás teniendo poder. Y el segundo nodo es la adolescencia, que justo lo que busca es romper con estos cánones de poder de la sociedad, de los padres, de las reglas, de etcétera, etcétera. Y no quiero decir reglas con una cuestión que vayan en contra de la ley, sino buscan su identidad. Entonces, también es una cuestión interna, sentir que yo soy dueño de mi ser y que no estás tú, papá, yo de 2 años, o tú adulto, yo adolescente, por encima de mí. Entonces, lo necesitamos como sociedad y lo necesitamos como individuos. Vamos a una pausa. Cuando volvamos me gustaría que nos platicaran sobre otros tipos de poder más sofisticados a los que nos sometemos a lo largo de la vida, como el bullying, la inteligencia, la belleza y otros más. Ya volvemos. Continuamos en Debate 22 hablando sobre la psicología del poder con dos grandes psicólogas que tenemos aquí en México. Liz Bazáñez, tú eres fundadora de México Sin Estrés, que es el primer centro de cognitivo-conductual de ansiedad, TOC y depresión. Y esto lo pongo en contexto porque la siguiente pregunta podría tener que ver con eso. Es decir, nosotros desde niños en la escuela, por ejemplo, nos sometemos a poderes sofisticados como son el que hace bullying, la más bonita del curso, el más inteligente, y luego vamos transformando esos poderes sofisticados en otras cosas, el jefe que más nos conviene. Es decir, ¿por qué escogemos estas formas de sometimiento, entre comillas, y no otro? Tiene que ver con
con nuestras ansiedades, con nuestras depresiones, con nuestras Fíjate que debilidades? tiene que ver con los valores. Por ejemplo, si nos fuéramos a un templo tibetano, en donde el valor es la meditación, no sé si han visto por ahí o se han encontrado esta foto en donde están muchísimos niñitos sentados en fila meditando y hay un niñito que está en pose de meditación y está dormidito y el niño tiene 6, 7 años, ¿no? Y entonces esos son los cánones que hay que obedecer. Esos son los cánones o los valores que hay que seguir. En esta sociedad occidental, los valores son la belleza, el ser popu o popular en la escuela, el que tenga la fuerza, el que tenga la seguridad, porque hay tal inseguridad en México que tengo guardias de seguridad que me protegen y tú no, en el colegio, por ejemplo. Entonces tiene mucho más que ver con los valores que le damos en esta sociedad. Mariana, porque el poder, produce gozo. Sí, porque básicamente, ¿cómo puedo explicarlo? A todo el mundo nos gusta hacer lo que queremos, Sí. ¿no? Es lo que queremos, lo que pensamos que está bien. Y una de las formas en las que yo puedo disfrutar es que el otro haga cosas que a mí me gustan, ¿no? Que actúe de la forma que yo pienso que está bien y me hace sentir bien. Y básicamente sí, es placentero el saber que alguien hace algo y que las condiciones están dadas como a mí me gustan. Y eso, bueno, justamente por eso es tan atractivo el poder, porque produce gozo, produce como una sensación de extensión de mí, ¿no? Hago que tú, por mi poder, ya sea de forma evidente o sutil, hagas lo que yo quiero. Y ¿a quién le gusta, a quién no le gusta que las cosas sean como uno cree que deberían, o Claro. que queremos que Y sean? trascender así en los Y eso es en el otros. aspecto positivo, porque el ser humano tiene semillas del bien y semillas del mal. Y hay gente que usa el poder y lo usa como, por ejemplo, lo que decía, levantar el puño y ayudar a los demás a crecer, a lograr metas. Pero quien usa el poder a veces tiende a abusar de él. ¿Y cuál es la psicología que hay atrás de estas semillas del mal en el poder que tiende a corromper? Y la psicología es que yo, que tengo el poder, soy el bueno, tú eres el malo, a ti te cosifico. Entonces yo, mediante este poder, siento que si no te ataco, tú me vas a atacar. Entonces te voy a cosificar. Y en el momento en el que tú me obedeces, entonces yo libero una sensación de impotencia, libero una sensación, todo está aquí psicológico, libero una sensación de tú eres el malo, entonces yo gané, yo triunfo sobre ti. ¿Quién que no sienta eso en el aspecto positivo, como lo describía Mariana, o en el aspecto negativo del poder, va a sentir gozo? Pero ¿cuáles son los límites? Porque, por ejemplo, estaba leyendo o le daba a una persona a leer la biografía de Steve Jobs, que es un libro grandísimo, pero es muy completo, y él fue un genio que nos cambió la vida a toda la humanidad, y hablaba como de la crueldad con la que trataba también el libro habla de eso, de los malos tratos que daba a sus trabajadores, y esta persona me decía, pues es que no vale la pena, pero yo pienso, un genio, una persona que cambió con esto la vida de tantas otras gentes, tiene un costo. No es que se justifique y esté bien, pero el liderazgo tiene un costo. ¿Cuáles son los límites entonces de quien ejerce el poder, los límites psicológicos para no caer en la crueldad? Híjole, pues no hay límites. O sea, quieres probar el carácter de una persona, casi todos podemos soportar la adversidad, pero dale poder y ahí es donde vamos a probar el carácter, porque realmente no hay límites. Ahora, hay estudios, diferentes estudios, desde el famosísimo estudio de Milgram, que el que hizo el pianista, el piano, un actor, Adrien Brody. El experimento está basado en un experimento real en donde se les dio poder a gente igual, donde eran carceleros y presos. Y los carceleros abusaron de ese poder. Pero estudios más recientes han hecho en donde
personas con la misma jerarquía, la misma rango de edad, etcétera, se les puso a hacer roles donde tenían gran poder, pero baja categoría, esto es, o jefes o empleados. Y podían escoger 10 opciones a qué hacer. Por ejemplo, yo tengo bajo nivel de poder, pero tengo alta jerarquía, ¿no? Y entonces escojo qué van a hacer ustedes. Y yo podía escoger entre ladrar como perro, decir soy una basura, no valgo, etcétera, etcétera. Y otros decir, brinca de un pie 10 veces a 5 lagartijas. Bueno, lo que se vio es que las personas que tienen alto poder, pero baja jerarquía, son los que tienden a abusar. Y Steve Jobs tenía alto poder, alta jerarquía afuera, pero adentro no sabemos. La historia de Steve Jobs también marca una persona donde tiene una historia de dónde sale. Entonces, por eso explica mucho el resentimiento social. La persona que tiene poder tras un sello que te tienen que dar para que te liberen el pasaporte, la licencia, el permiso, y tienden a ser no crueles, pero sí con resentimiento social. Ya. Y hay jefes, Richard Branson, que pone por primero a sus empleados. Los líderes son necesariamente poderosos, Mariana, porque recuerdo un libro que alguna vez leímos donde tú me mostrabas a distintos personajes que construían un liderazgo a partir de su conocimiento, y esas personas tenían la misma característica, y es gente que trabaja para construir algo. Y entonces uno dice, a veces también cuando a uno le piden dentro de un trabajo, dentro de un grupo, que haga algo y a uno no le parece o no lo quiere hacer o lo hace de manera mediocre, y el jefe le dice a uno, pero es que hazlo mejor, y a uno, pero es que me estás tratando mal, entonces ya uno entra también en conflicto con cualquier cosa porque la comodidad de uno está también ante todo. Entonces, ¿cómo se podría combinar el liderazgo con el poder y además con conducir a un grupo, a un colectivo, a un buen término dentro de un trato humano decente? Uy, es un poco complicada, ¿no? La respuesta, porque implica muchísimas cosas, Julie. Un líder es alguien que, ¿no? Lo mencionábamos hace un rato, es alguien que sabe algo más que los demás, ¿no? Y puede tener dos intenciones: querer ayudar, ¿por qué? Porque puede hacerlo y porque tiene como el gusto porque la otra persona, por ayudar a la otra persona, pero también lo puede hacer, ¿no? Con toda la intención de te ayudo, pero te quedas, ¿no? Yo estoy por arriba de ti, o vas a empezar a depender de mí, o yo te digo cómo se deben de hacer las cosas porque, y me pongo en una posición de superioridad. El líder sí tiene que tener, en cierto sentido, un estatus mayor. ¿Por qué? Pues porque voy a permitir que me guíe. ¿Cómo hace un líder para no abusar, para poder tener conciencia? Bueno, ¿no? Creo que implica mucho la parte de historia personal, de valores, de intención, de una serie de conflictos. Liz mencionaba hace un rato que si alguien tiene poder, pero tiene un bajo rango, va a tratar de demostrar su superioridad. Y en ese demostrar a los demás es, ¿cómo demuestro a los demás? Bueno, una de las formas es decir que yo sé mucho, y otra es haciéndote sentir mal. Y lo que eso empieza a hacer es, bueno, darme ese estatus que a veces por personalidad, por carencias, por historia necesitamos para ponerme y pensar que estoy por arriba de los demás, porque desgraciadamente los seres humanos tenemos una tendencia a querer asegurar que lo que yo hago, lo que yo digo es lo conveniente, porque si no estoy ahí me empiezo a entrar en angustia, empiezo a no saber para dónde son las cosas, puedo pensar que estoy mal, y eso implica un temor, y bueno, no todo el mundo tiene la conciencia de actuar de la forma adecuada para vencer esos temores. Vamos a una pausa y volvemos.
Continuamos en Debate 22. Hoy estamos platicando sobre la psicología del poder con dos mujeres psicólogas que nos están aportando interesantes argumentos y reflexiones sobre este asunto, porque no es solamente una información sobre el poder político, sino sobre todo el tipo de poder que tenemos a lo largo de todas las relaciones. ¿Para qué sirve el poder? Es la siguiente pregunta, y acá quería comentarles una afirmación que hace Carl Rogers, que es uno de los representantes de la teoría humanista, y él dice que el poder sirve a la persona para poder disentir de los demás sin sentirse una víctima ni tampoco estar marginado. Es como una asociación de los aspectos dinámicos del ser humano. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esto, Liz? Yo estaría de acuerdo en la parte sana y positiva del poder. Por supuesto, yo quiero tener poder por encima de muchísimas cosas, como autoestima, como sentirme valiosa en una sociedad. Yo, la verdad, pude pasar las piedras en el terremoto, en el posterior al terremoto, o pude llevar ayuda y eso me da poder, me hace sentir positiva. Pero recordemos que el ser humano siempre hay dos caras de la moneda y el poder corrompe, el poder saca las partes más bajas, oscuras del ser humano. Entonces, Carl Rogers, que era un humanista, saca la parte positiva, pero también está esta persona o este grupo de personas que tienden a usar el poder, a abusar del poder cuando lo tienen. Y entonces pueden ser crueles, autoritarias, soberbias, dañar a otras personas simplemente por tenerlas. O sea, no habría que nada más dejar una parte de la balanza. Si una persona utiliza el poder para control o manipulación, ¿está utilizando la parte negativa del poder? Sí. Sí, ¿hasta dónde es hasta donde daña a la otra persona? Si yo no la considero, si estoy yendo en contra de lo que esa persona quiere, si estoy pasando por alto, ¿no?, los beneficios también para esa otra persona, y la considero justo, ¿no?, un escalón, es una cosa para salir o sea, salirme un poco con la mía, con mi interés de lo que yo quiero, pues sí, ¿no?, porque degradas a un ser humano a una cosa utilitaria donde, bueno, no creo que haya peor esencia del ser humano que esa, no considerar al otro ser humano. Claro, y al otro, y además te pones por encima del otro, ¿no? Porque yo tengo el poder y tú eres una cosa. Exacto. Cosificar al otro, porque entonces yo me vuelvo víctima y me vuelvo victimario con la máscara de víctima. Y el otro es el malo. Y si yo soy víctima bajo este escudo, entonces, ¿cómo no te voy a aplastar? Si tú eres el demonio andando, si tú eres, además, hago algo que los psicólogos cognitivos conductuales llamamos atención selectiva. Pongo todas las evidencias en mi cabeza o en quienes manipulo de mira cómo ella, y solo pongo lo que coincide con lo que hace que tú eres la malvada, y por eso yo soy la víctima y por eso yo te pego casi con el marro en la cabeza y te deshago porque tengo razón. Y esto, Julie, lo podemos ver desde, en el seno familiar, ¿no? En las familias, bueno, los papás por muchos años tienen poder sobre sus hijos, pero hay quienes no quieren renunciar a él. ¿Por qué? Porque ¿no?, los niños, los hijos, cuando crecen ya toman sus propias decisiones, ya pueden pensar, ya pueden discernir y decidir cosas diferentes a lo que quieren los papás, y eso a veces a los papás no les gusta y requiere de un esfuerzo enorme de ellos para soltar a esos hijos y que no se siga haciendo lo que como papás lograban hacer que los hijos obedecieran. Entonces ahí empieza la parte no bonita, ¿no?, de ejercer el poder y el abuso, la culpa, la manipulación. Ahora, Mariana, cuando son situaciones ya no de padres e hijos y donde la jerarquía no está tan clara, sino que es un área un poco más homogénea, puede ser la escuela, puede ser el trabajo, no importa, y hay un grupo de personas que lo decían hace un momento al principio del programa, digamos, contrata de cierta forma el poder para librarse de ciertas responsabilidades y mantener una situación cómoda porque esa es su personalidad. Y esas personas también no tenderían entonces a ser demasiado cómodas al punto de llegar a una mediocridad, y entonces cómo exigir desde el que tiene el poder para que esas personas cambien la actitud y también se tomen en serio lo que están haciendo.
Es que esto de la responsabilidad, perdón que saque los estudios, pero muestran la evidencia. Hay un famosísimo estudio en donde la persona tenía poder, tenía una bata, era el doctor. Y entonces la instrucción era que tú le vas a dar choques eléctricos a esa persona que está en una camilla. ¿Ya la viste? Ya la conectamos enfrente de ti. Se la llevaban a un cuarto. Y entonces la autoridad le decía, súbele, dale más choques eléctricos. Y se oía una grabación, que no sabían que era grabación, donde decían, au, au, y después, súbele más, súbele más. Llegaron a obedecer al punto que si sí se hubieran dado esas descargas, se hubieran muerto las personas. Pero no es mi responsabilidad, es la responsabilidad del de la bata. Entonces, ahí es donde está la línea muy delgada, porque si yo lo que quiero es someterte, porque ojo, es algo bien importante, el obedecer o el estar abajo del poderoso, obediencia no significa sometimiento, pero si yo no quiero tener la responsabilidad y caigo en esa mediocridad, entonces me someto, pero te aviento la responsabilidad a ti. Entonces, cualquier cosa, me crezco, la culpa fue de Julie. Julie me dijo que le diera más choques eléctricos. La culpa fue de el gobernante, la culpa fue de mi jefe, mi compañero que me dijo, pues aviéntale la piedra en la cabeza al que le estamos buleando, y yo me eximo de toda responsabilidad. Mariana, nos queda un minuto para terminar el programa. Dinos cuáles serían, por ejemplo, los instrumentos de poder hoy más exitosos. No sabemos si es el consumismo, el sexo. ¿Cuáles dirías tú? ¿El miedo? El miedo. Yo creo que una de las cosas que está sucediendo en esta época es que todo el mundo está viviendo ansiedad, miedo, temores por pérdidas, ¿no? Por no tener lo suficiente, por querer más, porque no me alcanzan las cosas, por no saber decidir, habiendo tantas opciones. La mercadotecnia, lo que dicen los demás que debería de hacer, y bueno, básicamente esas son influencias que están en todas partes, ¿no? ¿Qué tanto no escuchamos ahora, ¿no? Los temores de la gente de salir en relación a la seguridad? Bueno, vivo con temor, y ese es un factor de manipulación enorme, ¿no? Me pueden vender seguros, me pueden vender miles de cosas por mi temor. Muchísimas gracias a las dos, Mariana Trujillo, Liz Basáñez. Gracias por acompañarnos este día para hablar sobre la psicología del poder. Gracias, Julie.